Un saludo a las personas que acceden a esta ayuda audiovisual, a esta guía destinada a los estudiantes de la Cátedra Organización y Sistemas Administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Mediante esta guía, el objetivo de la cátedra es brindar a los estudiantes un material de apoyo, una orientación, y de ningún modo debe ser considerado sustitutivo de la lectura bibliográfica que se encuentra detallada en el programa de contenidos incluido en la plataforma Moodle, ni tampoco de la realización de los trabajos prácticos correspondientes a cada una de las unidades didácticas. Reiterado este punto, al que también ya habíamos hecho referencia en la unidad didáctica anterior, vamos a abordar entonces el estudio de la unidad didáctica número 2. La unidad didáctica número 2 se denomina el sistema de operaciones de la empresa. Recordamos que a partir de considerar las formulaciones de la teoría general de sistemas, analizamos a las empresas como un caso particular de organización, y luego observamos la misma desde un enfoque sistémico, que es al que se refiere el último punto de la unidad didáctica anterior. En cuanto al contenido específico de esta unidad número 2, denominada el sistema de operaciones, es el que estamos viendo en este momento en el slide, y es el siguiente. El punto número 1, objetivos del sistema de operación, subsistemas. El punto número 2, el sistema físico, los subsistemas de creación, producción y comercialización de la empresa. El punto número 3, el sistema humano, la gestión de las personas, el comportamiento humano en la empresa, planificación, control y sistemas de información de las personas. Y por último, el punto número 4, el sistema financiero, la función del sistema financiero, el subsistema de financiación, el subsistema de inversión, el control estratégico en el sistema financiero. También vamos a recordar específicamente que existe una movilidad terminológica que también nos es de utilidad para esta unidad didáctica. Habíamos hecho referencia a que si recordamos la expresión gestión, encontramos que ella significa acción y efecto de administrar. Y si buscamos el origen de la palabra administración, nos encontramos con que esta significa acción y efecto de administrar. Es decir, puede afirmarse que estos dos términos podrían utilizarse como sinónimos. Nosotros utilizaremos la expresión gestión. También resulta necesario destacar que el término dirección no debe utilizarse como sinónimo de gestión, sino que la dirección es solo una parte de la gran labor de gestionar la empresa. Vamos a recordar también nuestra estructura de lo que considerábamos la visión sistémica de la empresa, y que habíamos llegado hasta aquí a través de considerar el aporte que realizaba la teoría general de sistemas aplicada a las empresas. En esta gráfica habíamos mencionado que el sistema observado se constituía en el sistema de decisiones, el subsistema de operación como incluido en el sistema de decisiones, y el metasistema de gestión que incluye a el sistema de decisiones y al subsistema de operación. Si observamos la estructura que tenemos en el slide, esta gráfica no es caprichosa, ubica al metasistema de gestión, fíjense ustedes, ubica, ahora en este momento les voy a marcar, el metasistema de gestión, se ubica como un sistema envolvente de los otros dos, porque se gestiona toda la empresa, se conduce toda la empresa. ¿Y cómo se conduce toda la empresa? Nos preguntamos cómo se conduce toda la empresa. Se conduce toda la empresa a través de la toma de decisiones en los distintos sistemas que la integran. Por ello,
presentamos este slide. Si bien en el slide anterior lo presentamos dentro del sistema de gestión, debemos dejar en claro que se toman decisiones para toda la empresa, en todos los subsistemas que integran la empresa. Por ello, este slide que estamos viendo en este momento. Es decir, que las decisiones, se toman decisiones en toda la empresa, como podemos observar aquí. Existen, por lo tanto, distintos tipos de decisiones, de creación, decisiones de operaciones, decisiones referidas a las personas. Esto es simplemente enunciativo por ahora, porque lo vamos a abordar con mayor profundidad en la unidad didáctica número 3. Volviendo a la estructura de la visión sistémica de la empresa, hoy vamos a trabajar entonces el sistema de operaciones. Partiendo de esta gráfica, allí tenemos al subsistema de operaciones, el que al extraerlo para observarlo, se convierte en sistema de operaciones. Este sistema de operaciones a su vez posee distintos subsistemas. De esto también ya les adelanté la clase anterior. Recuerden que dijimos que la clasificación de los sistemas nos abrió un camino para estudiar y analizar el comportamiento de las empresas por partes, pero sin olvidar el todo mayor al que pertenece cada una de esas partes. Recuerden también que en todo sistema encontramos diferentes partes o elementos para analizar, para estudiar, y estas partes o elementos, en este caso, del sistema de operaciones, son el subsistema físico, el subsistema humano y el subsistema financiero. El sistema de operaciones se encuentra en el nivel operativo. El principal objetivo del sistema operativo es mantener la rueda operativa de la empresa. La rueda operativa representa todas las funciones que se cumplen dentro de la empresa en una secuencia ordenada. Esas funciones básicas son comprar, producir, comercializar, vender, distribuir, cobrar. Cada una de estas funciones, como ustedes pueden ver, están relacionadas con la otra. Para producir, primero hay que comprar, ya sean las materias primas, por ejemplo. Para comercializar, primero hay que producir. Para distribuir un producto, primero lo tenemos que comercializar. Y para cobrar, primero lo tenemos que vender. La rueda operativa permite ordenar nuestras ideas al momento de armar, organizar o reorganizar una empresa. El punto focal es aquí nuestro producto o servicio. La rueda operativa nos obliga a pensar en todos los procesos y todas las funciones y nos ayuda a tener una visión integral, ya que no se trata solamente de comenzar a producir lo que sea y como sea, sino que hay que tener en mente, hay que tener en cuenta cómo lo vamos a vender, cómo lo vamos a cobrar, cuándo y dónde se va a producir nuevamente ese bien o servicio. Ya sabemos que sin producto o servicio no hay rueda operativa. Sin rueda operativa no hay futuro, no hay crecimiento. La rueda operativa es el símbolo de la continuidad de la empresa. En nuestro sistema de operaciones encontramos tres subsistemas: el físico, el subsistema humano y el subsistema financiero. Vamos a tomar para analizar, para abordar el sistema físico de operaciones. Ya sabemos que al tomarlo
de considerarlo como un subsistema, al considerarlo a ser nuestro sistema observado, hablamos de sistema físico de operaciones. Encontramos en este subsistema 3 partes o elementos componentes. El subsistema de creación, el subsistema de producción y el subsistema de comercialización. Cada uno de ellos tiene un objetivo específico. El subsistema de creación se encarga del diseño y aprovisionamiento o captación de inputs. El subsistema de producción transforma entradas en salidas, y el subsistema de comercialización distribuye o coloca las salidas, ya sean productos o servicios. Este sistema físico de operaciones constituye la dimensión sustantiva o real de la actividad empresarial. Una adecuada gestión de estos 3 subsistemas incide en una mejor calidad de un producto o de un servicio, y en consecuencia en una mayor satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que incide en la calidad del producto? Y justamente decimos que inciden en la calidad del producto porque la calidad del producto, depende de muchos aspectos, como por ejemplo, el diseño, que debe ajustarse a las necesidades y expectativas del cliente. También depende de la calidad de las materias primas que se incorporen al producto. Depende también de cómo se realiza la fabricación, de la logística, tanto interna como externa, de modo tal que, por ejemplo, el mantenimiento, el almacenamiento, el transporte, no alteren la calidad original del producto. Como vemos, la calidad del producto depende de muchos aspectos que se corresponden con los procesos de creación, producción y comercialización. Vamos a tomar para abordar, para estudiar el subsistema de creación. El objetivo principal de este subsistema es el diseño y el aprovisionamiento, es decir, la captación de inputs, de entradas. En forma previa al diseño del producto o a pensar cómo vamos a prestar un servicio, tenemos que identificar la idea, identificar la necesidad, es decir, la necesidad de la existencia de ese producto o servicio. Hay que identificar entonces necesidades insatisfechas para tratar de cubrirlas, para satisfacerlas. La idea entonces nace a partir de lo que el consumidor necesita. Tenemos que identificar oportunidades de negocios. Esas oportunidades de negocios deben ser evaluadas en forma rápida, porque ya sabemos que las oportunidades duran solo hasta que otra persona las descubre. Los hombres de negocios suelen ser capaces muchas veces de ver lo que otras personas no ven, y suelen ser capaces de generar ideas a partir de la existencia de una necesidad insatisfecha. Eso también lo sabemos. Entonces, la idea que surge frente a una necesidad insatisfecha debe ser evaluada y depurada hasta adoptar una formulación concreta que permita su conversión en una actividad empresarial. Será necesario analizar esa idea en distintos o en diferentes aspectos técnicos, tributarios, en marco regulatorio, para determinar recién su viabilidad o no. En general, entre los factores que determinan la idea inicial, entonces tenemos nuevas oportunidades de negocios en mercados que son poco abastecidos, la posesión de conocimientos técnicos sobre mercados o sectores o negocios concretos, la observación de productos de éxito en otros países, en otras regiones,
También costumbres sociales, las tendencias, las modas, las crisis, por ejemplo, lo que nos está pasando en este momento de la pandemia, que nos obligó a incrementar el e-commerce, productos ya existentes, pero con posibilidades de mejorar la calidad, el precio, facilidades o posibilidades legales del mercado, tradiciones artesanales, una serie de aspectos. En cuanto al diseño, aquí se trata de analizar el costo, la calidad y el rendimiento. Se trata de generar un producto o servicio acorde a las necesidades insatisfechas. Tenemos que tener en cuenta que el producto que vamos a vender o el servicio que vamos a prestar debe ser pensado o debe ser ajustado a las necesidades y expectativas del cliente. Porque es el cliente quien lo recibirá y quien va a recibir o a definir si ese producto o servicio le es útil o no, y a cambio va a pagar un precio por él. Y en cuanto al aprovisionamiento, la función de aprovisionamiento consiste en adecuar un flujo de entrada, a las que llamamos inputs, por ejemplo, materias primas, a un flujo de utilización o a un nivel de existencias, a un nivel de stock, en donde el problema es que depende de una demanda no controlada por la empresa, justamente porque la demanda proviene como una influencia externa, que es el movimiento del mercado. Recordamos entonces que el objetivo de este subsistema de creación es el diseño y aprovisionamiento o captación de inputs. ¿Qué es el aprovisionamiento? El aprovisionamiento se encarga de planificar, ejecutar y controlar la incorporación de materia prima para llevar a cabo sus operaciones y mantener una cantidad adecuada de los mismos. De modo de poder dar respuestas adecuadas a las necesidades de aprovisionamiento, mantener un nivel de existencias acorde a la producción. Esta función de aprovisionamiento integra la gestión de compras, de inventarios y de logística. Podemos decir entonces que el aprovisionamiento implica adecuar el flujo de entradas de productos a un flujo de utilización, brindar respuesta a la decisión sobre el nivel de existencias, donde el problema depende de una demanda no controlada por la empresa, e integra el aprovisionamiento a la gestión de compras. ¿Y qué entendemos por gestión de compras? La gestión de compras consiste en la administración del ciclo de compras, es decir, la administración de una serie de actividades o etapas relacionadas que se inician con una demanda interna y finaliza con la satisfacción de la misma y el pago al proveedor. Se inicia entonces con la orden de compra, que en algunos casos se la llama requisición interna, nota de pedido, el análisis de la misma. Luego continúa con la selección de las fuentes de aprovisionamiento, la emisión y seguimiento del pedido, la recepción e inspección del pedido, la verificación y pago de la factura y el control de los resultados. En referencia a la gestión de compras, podemos decir que podemos clasificar en principio que existen diferentes modalidades de compras industriales. Podemos mencionar, por ejemplo, la existencia de una primera compra, recompra o modificación de recompra. En el caso de la primera compra, es cuando no hay experiencia previa, por lo tanto, el proceso de decisión es más largo y la decisión tomada en general establece pautas para las compras posteriores. En el caso de las recompras, ya tenemos o ya existe experiencia previa.
Es decir, ya existen las especificaciones de las necesidades y se tiene una lista de proveedores, por lo que el proceso es más corto y rutinario. Se podrá delegar la toma de decisión. Y en el caso de la modificación de recompra, es una situación intermedia entre las dos anteriores. Se da cuando existe o hay insatisfacción con los resultados de las compras anteriores. En este caso se busca información adicional, se evalúan las alternativas y se revisan los criterios. Vamos a abordar ahora la gestión de inventarios. El objetivo de esta gestión de inventarios consiste en mantener los stocks de productos y materias primas necesarios para la actividad de la empresa en unos niveles óptimos, de modo tal que permita disponer de ellos en la cantidad suficiente y en el momento oportuno, por supuesto a un mínimo costo. Existen diferentes tipos de gestión de inventarios y también existen diferentes tipos de técnicas a aplicar. Como principales funciones de control de inventarios podemos citar las siguientes. Mantener un registro actualizado de las existencias por productos, por valor, controlar el nivel de existencias con indicación del procedimiento a aplicar para el caso de los pedidos, alertar sobre situaciones anormales, elaborar informes para la dirección y para los responsables de los inventarios. De acuerdo a la naturaleza del stock almacenado, existen distintos tipos de gestión y técnicas, y también según la función que desempeña cada uno de ellos. Con respecto a la gestión de logística, esta gestión también integra el aprovisionamiento. Entonces nos tenemos que preguntar qué es la logística. La logística es o implica la organización del desplazamiento y de la manutención de los materiales, las materias primas y productos, ya sea en el interior o exterior de la empresa. Su función consiste principalmente en vigilar la eficacia de la distribución y del abastecimiento, la manutención y el transporte, la localización de los departamentos y la distribución física de los locales. Las actividades que se realizan en el sistema logístico pueden dividirse en categorías, siendo las principales de ellas la localización, la manutención, acondicionamiento y empaquetado. La planificación de la producción y administración de los inventarios y la distribución física. La distribución física a su vez incluye la recepción, el transporte y el tratamiento de los pedidos. Este concepto de logística al que estamos haciendo referencia ha ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, actualmente, y con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Internet, mediante los e-marketplace a los que tiene acceso toda persona interesada, solo que cuando se lo hace, se lo debe hacer tomando todas las precauciones del caso, ¿verdad? Ha mejorado muchísimo la gestión de la cadena de suministro. Pero sin duda alguna son lugares en donde los compradores interactúan en forma directa con los vendedores y con el sitio web correspondiente. Vamos a volver ahora a nuestro sistema estudiado, el sistema de creación. Ya habíamos abordado entonces lo que considerábamos como idea necesidad,
el diseño y el aprovisionamiento. Recordamos que el objetivo de este subsistema de creación entonces es el diseño y aprovisionamiento o captación de inputs. Vamos a abordar ahora el subsistema de producción. Yo les voy a recordar que de acuerdo a lo que vimos, el sistema de operaciones de la empresa, encontrábamos en él 3 subsistemas: creación, producción y comercialización. Recién estudiamos el subsistema de creación, ahora vamos a abordar el subsistema de producción. El objetivo de este subsistema de producción es transformar los inputs, las entradas, en outputs, en salidas. Pero nos preguntamos, ¿qué es la producción? La producción es una actividad que realiza un agente económico a través de la cual se crea valor, se crea un valor susceptible de transacción, con o sin transformación física de los factores. Es decir, se adiciona, se agrega valor a los elementos incorporados. En el slide que tenemos en este momento en pantalla, observamos simplemente a modo ejemplificativo 2 procesos que integrarían este sistema de la producción, o la elaboración de un producto terminado, que en nuestro caso sería, por ejemplo, una vivienda. En primer lugar, tenemos la construcción en sí misma, y en segundo lugar, la habilitación. Y ello porque el producto, en nuestro caso la vivienda, debe ser entregado en condiciones de calidad, de modo de poder ser habilitado y en consecuencia que sea habitable. En nuestra cátedra vamos a hacer referencia a la producción como aquel proceso de transformación de factores en productos mediante el que se adiciona valor a los elementos incorporados al proceso. Si leemos con atención este concepto, vemos que surgen aspectos que tenemos que analizar. Esos aspectos son adicionar valor, factores de la producción y tecnología. En primer lugar, ¿qué significa agregar o adicionar valor? Se entiende por valor adicionado o valor añadido al conjunto de características adicionales del producto o servicio que se ofrece que hacen que éste sea más atractivo para un cliente frente a la competencia. También de la definición de producción observamos que intervienen factores que se transforman. Leamos, dice, proceso de transformación de factores en productos mediante el que se adiciona valor a los elementos incorporados. Proceso de transformación de factores. Y decimos entonces que los factores de la producción son aquellos elementos que se incorporan para su transformación al proceso productivo. Existen diversas tipologías de factores, pero lo más frecuente es clasificarlos según su variabilidad. De ese modo, tenemos que existen factores fijos, que son aquellos que no varían en el corto plazo, y factores variables, que son aquellos que pueden modificarse, que pueden variar en el corto plazo. Pero también existe, o hay otro concepto importante que interviene en la producción, y sobre todo en los últimos tiempos en la casi totalidad de los procesos. Y ese aspecto es la tecnología. La tecnología implica
un conjunto de técnicas empleadas para producir. Es decir, es la forma en que se aplica el conocimiento para realizar las transformaciones de los factores en productos o servicios. Y aquí también surge un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta y al que vamos a abordar en el siguiente slide. Este concepto muy importante es la función de producción. En primer lugar, vamos a decir que la función de producción puede definirse como la expresión de una relación técnica entre la cantidad de factores aplicados y la cantidad de productos obtenidos, según una determinada tecnología. Es decir, la tecnología implícita, un proceso de transformación de factores, viene dada por la función de producción. Existen distintas perspectivas de análisis en las que se han incorporado diferenciaciones en la naturaleza de la función de producción. Podemos destacar, por ejemplo, el análisis de Turgot y el de Gutenberg. El primero considera una función de producción en la cual las cantidades de los factores son libremente variables, por lo menos en ciertos límites. En cuanto al segundo análisis, el de Gutenberg, les mencioné, la función de producción se caracteriza por el hecho de que las cantidades empleadas entre los factores no pueden variar libremente, sino que se hallan en una relación constante con el producto. También aquí tenemos que hacer referencia al concepto de eficiencia productiva o eficiencia de la actividad productiva. Se refiere a la capacidad de lograr los resultados con el menor empleo posible de recursos, es decir, máximo rendimiento, mínimo costo. Pero alcanzar la eficiencia productiva implica también entender dos conceptos que son básicos, y esos conceptos son productividad y costo. ¿Qué es la productividad? La productividad, definida como la producción obtenida con los insumos necesarios, se convierte en un indicador que es de mucha utilidad para analizar la eficiencia productiva. Y con respecto al otro concepto que debemos tener en cuenta, costo, constituyen la expresión monetaria de los consumos de factores realizados para obtener un volumen de producción. El costo nos permite analizar la eficiencia económica de la empresa, y con relación a ellos podemos decir que existen diferentes tipos, clasificaciones, podemos mencionar entre ellas, en relación con la producción hablamos de costos fijos y costos variables, como dijimos anteriormente. En relación con el gasto, podemos hablar de costos implícitos o costos explícitos. En relación con la naturaleza del factor, podemos hablar, por ejemplo, de costos de materiales, costos de mano de obra, costos financieros, costos de amortización.